Un cordial saludo para todos aquellos que nos siguen desde Colombia y fuera del país. Es un placer contar siempre con ustedes. Vamos a escuchar la intervención de dos cardenales que participan en el Sínodo de la Sinodalidad para que ustedes mismos se den cuenta cómo todos estos cardenales y demás participantes con derecho al voto en el Sínodo de la Sinodalidad definitivamente quieren cambiar el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Incluso uno de estos cardenales lo hace en presencia de Jorge Mario Bergoglio, que actúa como el Poncio Pilatos moderno. Quiere como hacernos creer Jorge Mario Bergoglio que con él no es la cosa, que esta reforma la quieren hacer todos estos cardenales y demás participantes con derecho al voto, y que él quiere transmitir un mensaje diferente, pero que a él se le sale de las manos todo esto, cuando fue él mismo, Jorge Mario Bergoglio, quien hizo la elección de todos los participantes en el Sínodo de la Sinodalidad con derecho al voto. Fue Jorge Mario Bergoglio quien eligió a los cardenales, quien eligió a laicos, incluidos mujeres y hombres. Entonces acá Jorge Mario Bergoglio está actuando como el Poncio Pilatos moderno. Veamos qué fue lo que dijeron estos dos cardenales. Y yo quisiera hacerle una pregunta muy clara y precisa sobre eso. Después del sínodo, ¿usted cree que la sodomía debería ser considerada un pecado grave? No sé qué traerá el sínodo. Ahora escuchamos al pueblo de Dios, lo que ellos expresan. Comienzo a recibir informes. Como usted sabe, yo soy el relator general del sínodo, y después de leer todo eso, en septiembre haremos un primer borrador para las reuniones continentales que se llevarán a cabo. El entrevistador le hace una pregunta puntual y concreta al cardenal Hollery, porque tiene una inquietud acerca de qué pasará una vez culmine el sínodo de la sinodalidad. Una inquietud incluso que tenemos todos los católicos en el mundo. De este modo, el entrevistador le pregunta al cardenal Hollery si él y la Iglesia Católica considera que el pecado de la sodomía es un pecado grave. Y el cardenal Hollery, en vez de responderle esta pregunta al entrevistador, basado en el Evangelio de Cristo y de los apóstoles, basado en la revelación de nuestro Padre a los profetas, basado en las Sagradas Escrituras, el cardenal Hollery le responde esta pregunta al entrevistador basado en sus pensamientos humanos, más acomodado al mundo que al Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Entonces le responde que hay que escuchar al pueblo, y que una vez se escucha al pueblo hay que entrar, según el cardenal Hollery, en una especie de diálogo. Y esta no debió haber sido la respuesta de un ministro de Dios ante esa pregunta tan concreta. ¿Es el pecado de la sodomía un pecado grave? La respuesta que debió haber tenido el cardenal Hollery debió haber sido basado en el Evangelio de Cristo y de los apóstoles, basado en la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Debió haber estado basado en la revelación de nuestro Padre Creador a los profetas. Le debió haber dicho al entrevistador que el pecado de la sodomía sí es un pecado grave ante Dios, ante Jesucristo, ante la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Y acá ustedes son testigos de cómo todos estos cardenales que participan actualmente en el sínodo de la sinodalidad, si quieren cambiar el Evangelio de Cristo y de los apóstoles, quieren reformar la sana doctrina. De este modo, lo que están haciendo todos estos cardenales que participan hoy en el sínodo de la sinodalidad, igualmente de muchas otras personas que participan en el sínodo de la sinodalidad con derecho al voto y que fueron elegidos directamente por Jorge Mario Bergoglio, quieren reformar la sana doctrina católica, quieren cambiar el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Incluso, como veremos más adelante, otro cardenal hace su intervención directamente en presencia de Jorge Mario Bergoglio, que está actuando como el Poncio Pilato moderno, haciéndonos creer de que con él no es el asunto, que él no tiene nada que ver con esa reforma que todos estos modernistas
infiltrados hoy en la Iglesia Católica y que trabajan para la masonería, quieren llevar a cabo destruyendo el Evangelio de Cristo y de los apóstoles, de las enseñanzas de la Iglesia Católica a lo largo de su historia. Entonces Jorge Mario Bergoglio, ¿qué es lo que hace? Actúa como el Poncio Pilato moderno, se lava las manos y deja esta tarea a todos estos cardenales y demás personas que participan en el sínodo de la sinodalidad con derecho al voto. Y ellos serán los que reformen la sana doctrina católica. Todos estos participantes en el sínodo de la sinodalidad, que fueron elegidos directamente por Jorge Mario Bergoglio, destruirán el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Pero entonces Jorge Mario Bergoglio está haciendo creer que con él no es el asunto, que él no quiere cambiar el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Pero ¿quién fue el que eligió a todos estos participantes en el sínodo de la sinodalidad, incluidos cardenales y laicos, para hacer estos cambios en la Iglesia Católica, para llevar a cabo esta reforma? Nada más y nada menos que el mismo Jorge Mario Bergoglio, que está actuando como el Poncio Pilato moderno. Pienso que, en primer lugar, yo jamás consideraría la sexualidad separada del amor. El entrevistador le hace una pregunta al cardenal Hollerith, muy concreta, como ya lo hemos escuchado, y es si el pecado de la sodomía es un pecado grave para él como cardenal, para la Santa Iglesia Católica, si después del sínodo, en la sinodalidad, el pecado de la sodomía continuará siendo un pecado grave para la Santa Iglesia Católica. Y para empezar, el cardenal Hollerith le responde de una manera incorrecta al entrevistador, porque lo hace de manera ambigua, confusa, como todo progresista, tratando de enredar, acomodándose más al mundo que a nuestro Padre Creador. Porque estos ministros que ahora están en el sínodo de la sinodalidad, como estos cardenales, como muchos obispos, incluso sacerdotes, laicos, definitivamente trabajan es para la masonería, para ese plan masónico de destruir el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. El cardenal Hollerith le debió responder al entrevistador de una manera contundente, como lo debería hacer un verdadero cardenal, un verdadero hijo de Dios. Sí, el pecado de la sodomía es un pecado grave para él como cardenal y para la Santa Iglesia Católica, pero no, prefiere, como lo dije anteriormente, acomodarse al mundo y no acomodarse a los planes de nuestro Padre Creador y de las enseñanzas de Jesucristo y los apóstoles. Y luego el cardenal Hollerith dice que él como cardenal no ve la sexualidad separada del amor, pero no especifica a cuál amor se está refiriendo, si al amor del mundo o al amor que viene de nuestro Padre Creador, al amor que viene de nuestro Señor Jesucristo, porque es cierto, la sexualidad no puede estar separada del amor, pero del verdadero amor, ese que viene de nuestro Padre Creador, ese que viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero este cardenal Hollerith, al igual que todos los cardenales que ahora participan en el sínodo de la sinodalidad, empezando por Jorge Mario Bergoglio, se acomodan más al amor del mundo, que es un amor mundano, que al verdadero amor que viene de nuestro Padre Creador, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice nuestro Padre Creador con respecto a la sexualidad? Y en el caso de lo que están discutiendo ahora estos cardenales y demás personas en el sínodo de la sinodalidad con respecto a la aceptación de las comunidades LGBT dentro de la iglesia sin arrepentimiento, del adulterio y de muchos otros aspectos sensibles y delicados para la sana doctrina católica. Nuestro Padre Creador, por ejemplo, dice que la homosexualidad es abominación para él. Ahí ya estamos viendo que si nuestro Padre Creador es el estándar de lo bueno y el estándar del amor, todo lo que tenga referencia a la sexualidad, y en este caso la homosexualidad, tiene que estar alineado con nuestro Padre Creador. Y si para el Padre Creador la homosexualidad es abominación para él, es porque es un pecado grave.
y no tiene nada que ver con amor. La homosexualidad no viene del verdadero amor que nos llega de nuestro Padre Creador. La homosexualidad es más un acto mundano y es un pecado grave, al igual que es pecado mentir, que es pecado robar, que es pecado el adulterio, la fornicación, la idolatría, el paganismo. Y si Jesucristo es el estándar de lo bueno, si Jesucristo es el estándar del verdadero amor, ¿qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles? Por ejemplo, al apóstol Pablo, el apóstol Pablo en su doctrina nos dejó algo muy claro con respecto a la sexualidad, y es que los homosexuales no heredarían el reino de los cielos, al igual que no lo heredarían los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los ladrones. Y en este sentido, entonces debemos estar alineados es con el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo, ese que le enseñó a los apóstoles y que los apóstoles, como por ejemplo el apóstol Pablo, dejó en su doctrina. Y ese es el verdadero sentido de la sexualidad, de esa sexualidad que tiene que estar unida al verdadero amor, ese amor que viene de nuestro Padre Creador, ese amor que viene de nuestro Señor Jesucristo, y no lo que están haciendo todos estos cardenales modernistas y progresistas en el sino de la sinodalidad, que están confundiendo a los católicos, los están llevando hacia el engaño, enseñando un evangelio distinto al enseñado por nuestro Señor Jesucristo, enseñado por los apóstoles. Por lo tanto, son anatemas, son malditos y están excluidos de la Santa Iglesia Católica, están excomulgados. De este modo, si verdaderamente se tiene amor por nuestros hermanos que están en condición de la práctica de la homosexualidad, se les debe decir la verdad. Y la única verdad es la que viene de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Creador, no la que viene del mundo. Y la homosexualidad es abominación para Dios. Al igual que nuestro Señor Jesucristo le enseñó una doctrina a los apóstoles, como por ejemplo al apóstol Pablo, el cual nos dijo que los homosexuales no heredarían el reino de los cielos. Entonces, si verdaderamente se aman a estos hermanos que están en este grave pecado de la homosexualidad, en su práctica, se les tiene que decir la verdad directamente. Eso es un verdadero amor, y no acomodarse al mundo como lo están haciendo estos progresistas, como el cardenal Hollery, como el cardenal Grech, como el cardenal Tucho Fernández, como el mismo Jorge Mario Bergoglio, que están llevando a todos estos hermanos nuestros que están en la práctica de la homosexualidad al engaño, a la perdición. Y no solo a estos hermanos nuestros que están en el pecado de la práctica de la homosexualidad, sino a millones y millones de personas en el mundo que están en pecado grave, como la mentira, el robo, la lujuria, la infidelidad, la fornicación, porque todos somos pecadores. Pero el objetivo que nosotros tenemos como seguidores de Cristo es perseverar, como lo hacía el apóstol Pablo, que nos decía que él perseveraba a ver si alcanzaba la meta, porque nos reconocemos pecadores. Aquí nadie está diciendo que es santo o que está libre de pecados. No, todos somos pecadores, pero tenemos que aceptar ese pecado y corregirlo, guiarnos bajo las enseñanzas de nuestro Padre Creador y de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia ha enseñado y la Iglesia ha enseñado durante 2000 años que la sodomía es un pecado, una abominación que clama al cielo. Pero también la Biblia dijo que debemos apedrear a las mujeres adúlteras. La Biblia ha dicho que el sol gira alrededor de la tierra, por lo que la Biblia hay que darle una interpretación a la Biblia. Posteriormente, el entrevistador le hace una especie de cuestionamiento al cardenal Hollery y le dice: pero es que la Santa Iglesia Católica ha enseñado por más de 2000 años que el pecado de la sodomía es un pecado grave y que es una abominación que clama al cielo. Y es totalmente cierto. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la homosexualidad es abominación para nuestro Padre Creador.
Y el cardenal Hollerith le responde al entrevistador, no solo con un total desconocimiento e ignorancia teológica en cuanto a las Sagradas Escrituras, sino también acomodado al mundo. Y le dice, pero también la Biblia ha enseñado a apedrear a las mujeres adúlteras, y que también la Biblia ha enseñado que el sol gira alrededor de la tierra. Y definitivamente esta respuesta que el cardenal Hollerith le da al entrevistador no es una respuesta que debería tener un verdadero hijo de nuestro Padre Creador, un verdadero seguidor de Jesucristo, porque Jesucristo nos da el verdadero conocimiento que es sabiduría, ese conocimiento que nos lleva a la verdad, esa verdad que nos hace libres, y ese conocimiento que es sabiduría, que viene de Jesucristo, nos lleva a otros conocimientos, como es la biología, como es la astronomía, como es la química, la física cuántica. Pero acá el cardenal Hollerith no solo demuestra un total desconocimiento e ignorancia teológica en Sagradas Escrituras, sino que trata de acomodarse al mundo para tratar de justificar el pecado de la sodomía, el pecado de la práctica de la homosexualidad. Entonces dice que la Biblia enseña a apedrear a las mujeres adúlteras. Eso es falso. La Biblia no nos dice que Dios manda apedrear a las mujeres adúlteras. La Biblia lo que nos dice en el Antiguo Testamento es que existía una ley mosaica en donde los judíos tenían como ley apedrear a las mujeres que estaban en estado de adulterio. Pero eso no quiere decir que venía de nuestro Padre Creador. Y por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, enviado por nuestro Padre Creador, a mostrarnos el verdadero evangelio, el verdadero conocimiento. Y ahí es donde Jesús entra a participar de ese nuevo pacto de nuestro Padre Creador con su pueblo elegido. En el pasaje bíblico donde los judíos van a apedrear a la mujer adúltera, Jesucristo inmediatamente intervino y les dijo a todos los que estaban alrededor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se quedaron quietos, nadie hizo nada, incluso se fueron alejando. Luego, posteriormente, Jesucristo le dijo a la mujer adúltera, nadie te ha condenado, ve y no peques más. Jesucristo no le dijo, tranquila, no se preocupe, tú eres pecadora, vaya y siga pecando. No, y eso es lo que están haciendo todos estos reformistas y modernistas que ahora están en el sino de la sinodalidad, tratando de confundir a los católicos, de llevarlos al error, llevarlos al engaño, diciendo de que nuestro Padre Creador acepta a todos aquellos que están en la condición y la práctica de la homosexualidad y que no hay ningún problema, que pueden seguir pecando, que pueden seguir haciendo lo que quieran, que para nuestro Padre Creador no hay ningún problema, y eso es totalmente falso. Nuestro Padre Creador, obvio, acepta a todas las personas en condición de homosexualidad, lo mismo nuestro Señor Jesucristo. También está consignado en la doctrina de los apóstoles, porque todos somos bienvenidos a la casa de nuestro Padre Creador. Pero eso no quiere decir que no tengamos que enmendar nuestros errores, nuestros pecados. Nuestro Padre Creador y nuestro Señor Jesucristo nos lo exige. Si bien, tanto para nuestro Padre Creador como para nuestro Señor Jesucristo, todos somos pecadores, todos tenemos debilidades, eso no quiere decir que no tengamos que perseverar, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Hay que perseverar para ver si alcanzamos la meta. ¿Y qué quiere decir perseverar? Corregir el pecado, enmendarlo, reconocerlo. Posteriormente, el cardenal Hollerith afirma que en las Sagradas Escrituras dice que el sol gira alrededor de la tierra, y esto es totalmente falso. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se afirma o se menciona que el sol gira alrededor de la tierra. Esto es una mala interpretación teológica de todos estos supuestos teólogos como el cardenal Hollerith, que hacen de varios pasajes bíblicos. En
Incluso muchos ateos y escépticos utilizan estos pasajes bíblicos de manera malintencionada para tratar de desprestigiar las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Josué, cuando se dice que Dios detuvo el sol, de ninguna manera se está afirmando que el sol gira alrededor de la tierra. Lo que hacían los escritores sagrados cuando tenían una revelación era transmitirla de la forma en que ellos percibían el espacio, porque ellos no tenían conocimientos en astronomía ni sabían cómo era el universo. De este modo, lo que ellos hacían era transmitir la revelación de la forma en que ellos lo veían, no tratando de explicar cómo era el universo ni cómo estaba el sol con relación a los planetas. Pero aún así, cuando en las Sagradas Escrituras se menciona la ley mosaica, en donde los judíos apedreaban a las mujeres adúlteras, o aún cuando en pasajes como Josué se menciona que Dios detuvo el sol, no justifica que ahora estén tratando de llevar a todos los católicos en el mundo, a los hijos de nuestro Padre Creador, a los seguidores de Jesucristo, al engaño, a la perdición, tratándoles de mostrar un evangelio distinto al enseñado por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Una cosa no tiene que ver con la otra. Esto es lo que se llama una falacia de falso dualismo, en donde nos quieren hacer creer, como en este caso del cardenal Hollerith, que si en la Biblia se enseña ciertas cosas, como es la ley mosaica de apedrear a las mujeres adúlteras, o como el pasaje bíblico que ellos malinterpretan diciendo que el sol gira alrededor de la tierra, cuando eso es falso. De ninguna manera se está queriendo decir en las Sagradas Escrituras que el sol gira alrededor de la tierra. Es simplemente la percepción de los escritores sagrados. No justifica el pecado de la sodomía, de la práctica de la homosexualidad. La práctica de la homosexualidad, el pecado de la sodomía es abominación para Dios, independientemente de lo que se mencione o se diga en varios pasajes bíblicos. Entonces se está cambiando la enseñanza bíblica fundamental sobre el pecado. No, existe un... Sé que estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco. Y acá sí estoy totalmente de acuerdo con el cardenal Hollerith, cuando el entrevistador le dice, entonces se está cambiando la enseñanza fundamental de la Iglesia Católica sobre el pecado. Y el cardenal Hollerith, totalmente confundido, no sabe ni qué contestar, se enreda y lo único que tiene por decir es que lo que él está diciendo y lo que está enseñando y lo que está proponiendo está totalmente de acuerdo con Jorge Mario Bergoglio y que están totalmente alineados el uno con el otro, tanto el cardenal Hollerith como Jorge Mario Bergoglio, en lo que piensan con respecto al pecado de la sodomía, al pecado de la práctica de la homosexualidad y demás pecados que ahora se están discutiendo en el seno de la sinodalidad, cuando el pecado ante Dios y ante nuestro Señor Jesucristo no tiene por qué discutirse en ningún lado, porque ya está establecido en la revelación de Dios a los profetas y en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, que quedaron en una doctrina. Y acá ustedes pueden entender y estar completamente seguros que todos estos cardenales reformistas y modernistas infiltrados en la Santa Iglesia Católica y que quieren reformar la sana doctrina católica, destruir el Evangelio de Cristo y de los apóstoles, están totalmente alineados con Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio, como lo he dicho antes, es el Poncio Pilatos moderno. Él se lava las manos mientras se encarga de toda esta reforma y de la destrucción de la Iglesia Católica a cardenales, obispos, sacerdotes, laicos y todos aquellos que ahora están participando en el sino de la sinodalidad con derecho al voto y que son abiertamente defensores de las comunidades LGT dentro de la iglesia sin arrepentimiento, de la comunión de adúlteros sin arrepentimiento, del sacerdocio femenino, contradiciendo totalmente la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo están haciendo porque definitivamente Jorge Mario Bergoglio y todos estos cardenales que ahora trabajan en esa reforma, en el sino de la sinodalidad,
verdaderamente trabajan para las élites económicas, políticas y religiosas globalistas, trabajan para la masonería, que quiere imponer ese nuevo orden mundial, con un solo gobierno, una sola moneda, y una sola y única religión, una falsa religión. Este signo de la sinodalidad, sin lugar a dudas, se está llevando a cabo el plan masónico de destruir el evangelio de Cristo y de los apóstoles, al mismo tiempo que en este signo de la sinodalidad se está llevando a cabo ese plan de las élites económicas, políticas y religiosas globalistas en cabeza de la masonería, de establecer ese nuevo orden mundial, con un solo gobierno, que será el gobierno del anticristo, una sola moneda que será virtual y esclavizará a la humanidad, y una única religión, que será una falsa religión. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba, apretar la campana de notificaciones. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.